Hola, bienvenido una vez más a este curso de Backend con Node.js. En esta clase vamos a aprender qué es el modelo cliente-servidor. ¿Ok? El modelo cliente-servidor es una arquitectura que básicamente fue el cómo se fundó la web, ¿no? Desde un principio la web fue fundamentada en base a este modelo cliente-servidor. Pero, ¿qué es este modelo cliente-servidor? No es nada más que una forma en la que dos computadores pueden comunicarse. Dentro de esta arquitectura existen dos actores principales. Obviamente es el cliente y el servidor. El cliente viene siendo la entidad que solicita información hacia un servidor. Por otro lado, el servidor se encarga de manejar esas peticiones y responder con los recursos que el cliente solicitó, le responde al cliente, ¿ok? Entonces no hace nada más que eso, el cliente y el servidor. Entonces, aquí tenemos un poco de las tecnologías con las que se puede crear o las que representan a cada uno de estos actores dentro del modelo cliente-servidor. El cliente comúnmente, pero no necesariamente, puede ser un navegador. El navegador de toda la vida que tú abres y haces una petición hacia algún DNS, hacia algún servidor y te responde una página web. Entonces ahí tú ya puedes observarla. Por otro lado, en el servidor nosotros tenemos muchísimas opciones para escoger y el lenguaje que va a dar vida a este servidor. Puede ser Node.js, puede ser Java, puede ser Python, puede ser Go, puede ser Ruby. Pueden ser cualquier lenguaje de programación. En este caso estamos orientándonos a hacerlo con JavaScript utilizando Node.js. Pero para que el cliente y el servidor puedan comunicarse tal como sucede en la vida real, tal como sucede la comunicación entre dos personas, tienen que tener un lenguaje en común. Entonces, ¿cuál es este lenguaje en común? Aquí viene lo que es el protocolo HTTP. Este es el idioma que habla el cliente y habla el servidor y de esta forma pueden intercambiar recursos, pueden intercambiar información. Al protocolo HTTP simplemente son las siglas del protocolo de transferencia de hipertexto, que fue creado cuando se generó todo esto de la web. Este protocolo HTTP no es nada más que reglas que deben seguir el cliente y el servidor para poder comunicarse, así como un lenguaje natural que hablan dos personas. Tiene reglas gramaticales, reglas semánticas, el protocolo HTTP también tiene reglas. Entonces vamos a ir viendo un poquito estas reglas, ¿ya? Pero antes de empezar, veamos cómo es esto, cómo es que se comunica un cliente con un servidor. Básicamente, esto de la comunicación mediante el protocolo HTTP se fundamenta en el envío y recepción de mensajes. Como podemos ver aquí, el cliente envía un mensaje, el servidor lee ese mensaje, dice, este cliente me pidió este recurso. Y el servidor en un mensaje le responde con el recurso. ¿Ok? Sumamente sencillo. Pero aquí, ya hablando de todo esto de los mensajes, y ya más específicamente dentro del protocolo HTTP, existen de dos tipos. Existen los mensajes de tipo request o mensajes de solicitud de información, que son los que envía el cliente, o los mensajes de tipo response, que son los mensajes que el servidor envía al cliente. El servidor ya envía información hacia el cliente. Si vemos un poquito más a fondo lo que es un mensaje HTTP, em, simplemente es igual que cuando bueno, antes escribíamos una carta. Tiene una línea de inicio, unas cabeceras y un cuerpo. Dentro de la línea de inicio tenemos cierta información un poco relevante para la comunicación, como es el método HTTP que vamos a revisar en un momento y la URL que también la vamos a revisar en un momento. Dentro de la cabecera de este mensaje HTTP tenemos muchos metadatos importantes y que se generan durante esta comunicación. Por el momento no son muy importantes. Lo que sí es importante es el cuerpo. El cuerpo básicamente es el mensaje, es la información que envía el cliente hacia el servidor o que el servidor envía hacia el cliente. Entonces, ya adentrándonos un poquito más dentro del protocolo HTTP, aprendamos sobre lo que son los métodos HTTP. Un método HTTP no es nada más que una forma en la que el cliente le puede indicar al servidor cuál es la acción que debe ejecutar. Tenemos diferentes métodos. Y más que nada, los métodos HTTP le indican al servidor el qué debe hacer.
¿sí? El qué debe hacer el servidor. Existen muchísimos métodos. El método get, el método post, el método put, el método delete y existen muchísimos más. Y aquí podemos ver un poquito de la descripción de cada uno de ellos. El método get, si el cliente manda un mensaje al servidor utilizando un método get, básicamente significa que va a consultar información, ¿sí? El cliente solo va a consultar información. En cambio, si es que le envía un mensaje utilizando un método post, lo que va a hacer el cliente es le va a solicitar al servidor que cree un nuevo recurso. O sea, el cliente va a enviar información al servidor y el servidor va a hacer algo con esa información. Va a crear un recurso, guardarle una base de datos, enviar a otro servicio web, bueno, múltiples cosas que puede realizar. El método put y el método delete son métodos un poquito más secundarios, pero los que yo quiero que más te enfoques en el método get y en el método post, que son con lo que básicamente se construye todo. Ahora, otra de las partes importantes de lo que es el protocolo HTTP son las URLs. Si, bueno, las URLs nos indican el dónde, ¿ok? Recuerden que el método HTTP nos indica el qué va a hacer y la URL le va a indicar al servidor el dónde va a crear un recurso, el de dónde va a sacar un recurso, ¿ok? Nosotros conocemos de memoria las URLs, ¿sí? Cuando estamos navegando por la web, tranquilamente en nuestro navegador podemos ver la URL de la página web que estamos visualizando. Pero esta URL de aquí, bueno, lo que me gustaría que tengas en cuenta es la estructura que tiene. La estructura de una URL es la siguiente. El protocolo, primero se indica el protocolo HTTPS, JDBC, HTTP, TCP, lo que sea. Pero en este caso, para la transferencia de hipertexto, es decir, para páginas web, se utiliza el protocolo HTTP o el protocolo HTTPS, el protocolo seguro. Después tenemos la parte del dominio, que no es nada más que un conjunto de letras que tienen para nosotros significado, que por detrás se transforma en una dirección IP y es de donde se va a conectar, es donde está nuestro servidor, de donde vamos a solicitar los recursos. Y por último tenemos el path. El path es, al igual que cuando tú abres un explorador de Windows y vas navegando en tus carpetas, en la parte superior tú vas a poder ver una ruta de la carpeta en donde estás. De la misma forma, para nosotros poder solicitar recursos a un servidor, debemos indicarle qué recurso, en qué carpeta está, a qué parte queremos hacer un get, a qué parte queremos hacer un post, pero esto ya lo veremos un poquito más a fondo en la práctica. Y para finalizar, esta es la comunicación más clásica que existe en un modelo cliente-servidor utilizando HTTP. El cliente envía un mensaje de tipo request al servidor utilizando un método HTTP. En este caso estamos haciendo para el ejemplo que utilizó un método get y le envía la URL. En este caso me he inventado una URL que diga https://node.js.org-en. Entonces, el servidor por detrás va a hacer ciertas cosas y lo que le va a responder es una página web. En este caso es una página web. Más adelante vamos a ver que no necesariamente tiene que ser una página web. Pero le responde con el recurso que el cliente solicitó y le envía un mensaje de tipo response. Entonces el cliente abre ese mensaje de tipo response y allí tendrá los archivos que representan una página web. Puede ser un archivo HTML, un archivo CSS o un archivo de JavaScript. ¿Sí? En la siguiente clase vamos a ver un poco más de cómo se comunican un cliente y un servidor. Nos vemos de allí.